La palabra magnetismo proviene del griego magnetis litos, que significa piedra de magnesia, región donde fueron halladas por los antiguos hace más de 2000 años. Esta roca llamada magnetita es un mineral de hierro ferromagnético. Específicamente, ellos sabían de ciertas piedras que atraían el hierro y que los trozos de hierro traídos eran a su vez atraídos por otros por una fuerza invisible. Estas rocas con estas propiedades se llamaron imanes naturales. El magnetismo es invisible pero omnipresente. Él acciona los motores eléctricos, hace posible que viajemos y hasta hace posible que vibre un altavoz, pero el símbolo más conocido del magnetismo es sin duda la brújula. Trazando un recorrido histórico nos encontramos con el primer filósofo que estudió el fenómeno del magnetismo, Tales de Mileto. Filósofo griego que se le otorga el descubrimiento de la magnetita y de la observación de que frotando el hierro a la magnetita, ésta adquiría propiedades magnéticas del mineral. El hierro se imantaba, lo que conocemos como imanes artificiales. En China, la primera referencia a este fenómeno se encuentra en un manuscrito del siglo IV a.C. titulado El libro del amo del valle del diablo. La magnetita atrae el hierro hacia sí o es atraída por este, donde se sustrajeron las ideas de los aparejos que posteriormente fueron utilizados por los marineros. Estos muy parecidos a la brújula, pero en ocasiones podían fallar. El científico Zheng Hua escribió sobre la brújula de aguja magnética y mejoró la precisión de la navegación empleando el concepto astronómico del monte absoluto. Hacia el siglo XII fueron los chinos los primeros en emplear los imanes en la navegación. En el año 1250 los marineros del mar Mediterráneo perfeccionaron una aguja que giraba sola en el punto medio, creando así la brújula tal y como la conocemos. Se creía que el motivo por el cual la aguja apuntaba al norte y al sur era que existía una montaña gigante de magnetita al norte, comenzando aquí con una serie de supersticiones acerca de esta supuesta montaña, la cual atraía a los marineros que circulaban cerca, acabando con sus vidas. Es así que en el 1600 William Hilbert sugirió que una brújula siempre señala en dirección norte-sur porque la propia Tierra tiene propiedades magnéticas, acabando por fin con las supersticiones y cuentos horripilantes. Incluso escribe un libro donde registra los comportamientos de los imanes llamado The Magnet. Así la Tierra sabemos que es un imán gigante y muy potente. El magnetismo está presente en el estudio de la Tierra, por ejemplo los volcanes. Incluso en biología, por ejemplo el biomagnetismo, el comportamiento de los animales migrando hacia los polos, incluso de bacterias y hasta en nosotros, aunque es muy débil. Tanto en la tecnología como los discos de computadora, todos almacenan información magnéticamente, permitiéndonos disfrutar de nuestros pasatiempos. Hoy sabemos que todo el origen del magnetismo está en el átomo y en sus cargas eléctricas, y de este la forma en cómo funciona el mundo. El electrón y el núcleo, que son esencialmente las partes del átomo, el núcleo consiste en pequeñas cosas, flotando en el medio de un gran volumen en el que los electrones giran alrededor. Si tenemos una carga eléctrica que se mueve, crearemos un campo magnético. Pero si estos imanes se alinean mal, surge el polo norte y el polo sur, los cuales van en sentidos opuestos, siendo un total de cero magnetismo, y eso es la mayoría de las sustancias, no tienen magnetismo. Sin embargo, algunos metales como el hierro se alinean en grupos de átomos que orientan sus polos en la misma dirección, llamados dominios magnéticos o regiones de imantación. Por consiguiente, obtendremos una barra de imán. Como todos los imanes, las líneas del campo de la Tierra convergen en sus polos magnéticos. Ese campo es el que nos protege de la radiación cósmica, capta las partículas cargadas del Sol y las canaliza, y a su vez actúa como una barrera para prevenir que ataquen la atmósfera. Sin embargo, el campo terrestre se sumerge en el polo norte y el polo sur, donde llegarán las partículas cargadas a la atmósfera y fabrican el débil plasma a muy elevada altura, conocido como las auroras boreales. Christian Oester descubrió que el magnetismo estaba relacionado con la electricidad. Luego el físico francés Ampère
Propuso que las corrientes eléctricas son fuentes de todo magnetismo, siendo la explicación de este hecho brindada por Albert Einstein en 1905. En 1821, el físico inglés Michael Faraday aporta los fundamentos de la teoría electromagnética de la relación entre las corrientes eléctricas y el magnetismo. Y finalmente James Maxwell, autor que aúna los descubrimientos de Oersted y Faraday, formulando las ecuaciones necesarias que describirían las interacciones entre los campos magnéticos y eléctricos. Así nace el electromagnetismo.